Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con el repaso matemático y vamos a ver cómo se resuelven los problemas de optimización sin restricciones y con restricciones. Veamos primero la versión diferencial de las condiciones de optimización para funciones de una sola variable sin restricciones. La explicación que vimos en el video anterior sobre condiciones de optimización se realizó en términos de derivadas. Las condiciones expresadas en forma diferencial que vamos a ver ahora permiten realizar generalizaciones a casos de más variables de elección. Habíamos visto que cuando tenemos una función de una sola variable, de la forma y que depende de x, el diferencial de esta función era igual a la primera derivada de la función con respecto a x por el cambio en x. La primera condición para encontrar un óptimo requiere que el diferencial de y sea igual a 0 para una variación en x distinta de 0, ya que si el cambio en x fuera igual a 0, este análisis carecería de importancia. Entonces, si el cambio en x es distinto de 0, para que el diferencial de y sea igual a 0, esta primera derivada tiene que ser igual a 0. Esta condición es necesaria para un extremo, pero no suficiente, porque un punto de inflexión también puede satisfacer la condición de que el diferencial de y sea igual a 0 para una variación en x distinta de 0, por lo que se debe imponer una segunda condición. Para la segunda condición tenemos que tomar el diferencial de la primera condición y el diferencial de la primera condición sería igual a cómo cambia toda esta expresión cuando cambia x por el cambio en x. Ahora podemos simplificar este cambio en x con este cambio en x, con lo cual nos queda el diferencial de este término que puede escribirse de esta manera porque el cambio en x es constante. El diferencial de la primera derivada de la función con respecto a x sería igual a la segunda derivada de la función con respecto a x por el cambio en x, y el cambio en x por el cambio en x sería el cambio en x elevado al cuadrado. Entonces, el segundo diferencial de y nos queda igual a esta expresión. La condición de segundo orden para un máximo requiere que el segundo diferencial de y sea menor que 0. Eso significa que toda esta expresión debe ser menor que 0. Y como el cambio en x elevado al cuadrado es positivo, porque algo elevado al cuadrado es siempre positivo, entonces la segunda derivada de la función con respecto a x debe ser negativa. Esta segunda condición exige que la función tenga una forma estrictamente cóncava en el punto crítico. La condición de segundo orden para un mínimo requiere que el segundo diferencial de y sea mayor que 0. Eso significa que toda esta expresión debe ser mayor que 0. Y como el cambio en x elevado al cuadrado es positivo, entonces la segunda derivada de la función con respecto a x debe ser positiva. Esta segunda condición exige que la función tenga una forma estrictamente convexa en el punto crítico. Ahora, si tenemos una función de dos variables, y es una función que depende de x1 y de x2, la gráfica de esta función se convierte en una superficie en un espacio de 3 dimensiones. Habíamos visto que el diferencial de una función con estas características era igual a cómo cambia la función cuando solo cambia x1 por el cambio en x1 más cómo cambia la función cuando solo cambia x2 por el cambio en x2. La condición de primer orden para un óptimo, ya sea para un máximo o un mínimo, requiere que el diferencial de y sea igual a 0 para valores de dx1 y de dx2 al menos 1 distinto de 0. Entonces, para ello, es necesario que las derivadas parciales de la función con respecto a x1 y con respecto a x2 sean ambas iguales a 0.
A esta expresión le vamos a llamar ecuación 1 y a esta ecuación 2. La condición de primer orden es necesaria, pero no suficiente. Un punto silla, que es un punto de personalidad dual, por ejemplo, puede tener un mínimo en el plano x sub 1i y un máximo en el plano x sub 2i, o un punto de inflexión, ya sea que lo veamos contra el plano x1i o en el plano x2i, también pueden satisfacer esta condición, por lo que se debe imponer una segunda condición. Para la segunda condición tenemos que tomar el diferencial de la primera condición, que sería igual a cómo cambia el diferencial de y cuando solo cambia x por el cambio en x, más cómo cambia el diferencial de y cuando solo cambia x sub 2 por el cambio en x sub 2. Esta va a ser nuestra ecuación 3. Ahora, para desarrollar más esta expresión, reemplazamos el diferencial de y por su definición. Esto es lo que tenemos aquí y lo resolvemos. Vamos con el primer término de esta sumatoria. Para resolver esta derivada parcial tenemos que utilizar la regla de la suma y la regla del producto. Primero tomamos la derivada parcial de f sub 1 por el cambio en x sub 1 con respecto a x sub 1. Como el cambio en x sub 1 es constante, la derivada parcial de este producto con respecto a x sub 1 nos queda igual a f sub 1, 1 por el cambio en x sub 1. Más, ahora tomamos la derivada parcial de f sub 2 por el cambio en x sub 2 con respecto a x sub 1. Como el cambio en x sub 2 es constante, la derivada parcial de este producto con respecto a x sub 1 nos queda igual a f sub 2, 1 por el cambio en x sub 2. Y toda esta expresión está multiplicada por el cambio en x sub 1 que viene de aquí. Este segundo término se trabaja de forma similar. La derivada parcial de toda esta expresión con respecto a x sub 2 nos queda igual a f sub 1, 2 por el cambio en x sub 1 más f sub 2, 2 por el cambio en x sub 2, y todo esto está multiplicado por el cambio en x sub 2 que viene de aquí. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar propiedad distributiva. Multiplicamos el cambio en x sub 1 por este término y por este término y nos queda f sub 1, 1 por el cambio en x sub 1 elevado al cuadrado más f sub 2, 1 por el cambio en x sub 2 y por el cambio en x sub 1. Más, aquí también aplicamos propiedad distributiva y nos queda f sub 1, 2 por el cambio en x sub 1 por el cambio en x sub 2 más f sub 2, 2 por el cambio en x sub 2 elevado al cuadrado. Fíjense en estos dos términos. Por el teorema de Young sabemos que f sub 2, 1 es igual a f sub 1, 2. Por lo que estos dos términos son iguales y podemos sumarlos. Con lo cual podemos simplificar esta ecuación de la siguiente manera. Este término queda como estaba. Aquí ya tenemos sumados estos dos términos y este último término también queda como estaba. A esta ecuación le vamos a poner el número 4. La condición de segundo orden para un máximo requiere que este segundo diferencial total sea menor que 0 para valores de dx sub 1 y de dx sub 2 al menos 1 distinto de 0. La condición de segundo orden para un mínimo requiere que este segundo diferencial total sea mayor que 0 para valores de dx sub 1 y de dx sub 2 al menos 1 distinto de 0. ¿Y de qué depende el signo del segundo diferencial de y? Va a depender de si la función que estamos analizando es cóncava o es convexa. La concavidad o convexidad de una función está determinada por sus segundas derivadas parciales.
El segundo diferencial de y va a ser menor que 0 si y solo si las segundas derivadas parciales directas de la función f sub 1, 1 y f sub 2, 2 son ambas menores que 0. Y si el producto entre estas segundas derivadas parciales directas es mayor que la segunda derivada parcial cruzada f sub 1, 2 elevada al cuadrado. En este caso, la función sería estrictamente cóncava y se cumplen las condiciones de segundo orden para un máximo. El segundo diferencial de y va a ser mayor que 0 si y solo si las segundas derivadas parciales directas de la función f sub 1, 1 y f sub 2, 2 son ambas mayores que 0. Y si el producto entre estas segundas derivadas parciales directas es mayor que la segunda derivada parcial cruzada f sub 1, 2 elevada al cuadrado. En este caso, la función sería estrictamente convexa y se cumplirían las condiciones de segundo orden para un mínimo. Ustedes podrán reconocer esto como el test de la segunda derivada. Ya vamos a volver sobre este test y sobre los conceptos de concavidad y convexidad para funciones de dos variables más adelante, para repasar otras cuestiones que son muy importantes tener en cuenta, sobre todo porque en esta asignatura vamos a trabajar con muchas funciones de dos variables. Por el momento, volvamos a la expresión 4. La vamos a analizar y a desarrollar un poco más para ver otra forma de enunciar las condiciones de segundo orden. Bien, la expresión 4 tiene una forma cuadrática. Si consideramos los diferenciales de x sub 1 y de x sub 2 como variables y las derivadas parciales como coeficientes, podemos configurar esta expresión de forma simétrica para luego reescribirla en forma matricial, en donde la matriz 2 por 2 conformada por todas las derivadas parciales de segundo orden de una función como sus elementos se conoce como hessiano, al cual vamos a simbolizar con la letra H. Para resolver el determinante de este hessiano, tenemos que multiplicar este elemento por este elemento y a eso restarle el producto de este elemento por este elemento. Con lo cual tenemos f sub 1, 1 por f sub 2, 2 menos f sub 1, 2 elevado al cuadrado porque f sub 1, 2 es igual a f sub 2, 1 por el teorema de Young. La condición de segundo orden para un máximo requiere que el hessiano sea definido negativo, lo cual significa que los menores principales deben alternar de signo comenzando con el signo negativo. La condición de segundo orden para un mínimo requiere que el hessiano sea definido positivo, lo cual significa que los menores principales no deben alternar de signo. Todos deben ser positivos. Como en este caso el determinante del hessiano es el determinante de una matriz 2 por 2, vamos a tener dos menores principales. Un menor principal es un determinante de una submatriz cuadrada del hessiano. El hessiano va a ser definido negativo cuando el primer menor principal conformado por el primer elemento de la matriz f sub 1, 1 sea menor que 0 y el segundo menor principal, que va a ser igual al determinante del hessiano, sea mayor que 0. Los menores principales alternan de signo comenzando con el signo negativo. El primer menor principal es menor que 0 y el segundo es mayor que 0. El hessiano va a ser definido positivo cuando el primer menor principal conformado por el primer elemento de la matriz f sub 1, 1 sea mayor que 0 y el segundo menor principal, que va a ser igual al determinante del hessiano, sea también mayor que 0. Los menores principales no alternan de signo, son todos positivos. El primero es positivo y el segundo también es positivo. ¿Qué pasa si tenemos una función de 4 variables? Si es una función que depende de x sub 1, de x sub 2,
de x sub 3 y de x sub 4, podemos resumir las condiciones de primer y segundo orden para un óptimo de la siguiente manera. La primera condición requiere que todas las primeras derivadas parciales de la función f sub 1, f sub 2, f sub 3 y f sub 4 sean iguales a 0. Para la segunda condición, como tenemos una función de 4 variables, el determinante del hessiano va a ser un determinante de una matriz 4 por 4 y vamos a tener 4 menores principales. El primer menor principal va a ser igual a f sub 1, 1. El segundo menor principal va a ser el determinante conformado por estos 4 elementos. El tercer menor principal va a ser el determinante conformado por estos 6 elementos. Y finalmente, el cuarto menor principal va a ser igual al determinante del hessiano. La condición de segundo orden para un mínimo requiere que el hessiano sea definido positivo o que sea semidefinido positivo. El hessiano es definido positivo cuando los menores principales no alternan de signo, son todos positivos. El hessiano es semidefinido positivo cuando todos los menores son positivos, con excepción del último que es igual a 0. La condición de segundo orden para un máximo requiere que el hessiano sea definido negativo o que sea semidefinido negativo. El hessiano es definido negativo cuando los menores principales alternan de signo, comenzando con el signo negativo. El primero es negativo, el segundo es positivo, el tercero es negativo y el cuarto es positivo. El hessiano es semidefinido negativo cuando los menores principales alternan de signo, comenzando con el signo negativo, con excepción del último, que es igual a 0. Si tenemos cualquier otra opción no contemplada en estos 4 casos, se considera que el hessiano es indefinido. Ahora veamos la generalización para funciones de n variables. Si tenemos una función de n variables, la primera condición para un óptimo requiere que todas las primeras derivadas parciales de la función objetivo, f sub 1, f sub 2 hasta f sub n, sean todas iguales a 0. Para la segunda condición, vamos a tener un hessiano de orden n por n y por lo tanto vamos a tener n menores principales. La condición de segundo orden para un máximo requiere que el hessiano sea definido negativo. Todos los menores principales deben alternar de signo, comenzando con el signo negativo. El primer menor principal debe ser negativo, el segundo positivo, el tercero negativo, etc. Podemos generalizar esta condición diciendo que menos 1 elevado a la n por el menor principal n debe ser mayor que 0, ya que si n es un número impar, esto sería negativo, por lo que el menor principal deberá ser negativo para que esto sea mayor que 0. Mientras que si n es un número par, esto se nos hace positivo, por lo que el menor principal deberá ser positivo para que esto sea mayor que 0. La condición de segundo orden para un mínimo requiere que el hessiano sea definido positivo. Los menores principales no deben alternar de signo, todos deben ser positivos. El primer menor principal debe ser positivo, el segundo positivo, el tercero positivo y así hasta el menor principal n, que también debe ser positivo. Ahora veamos el teorema de la envolvente sin restricciones para una función de una variable de elección x y de un parámetro a. Este es un teorema muy importante porque se utiliza en muchos problemas económicos. Es como un atajo, como una alternativa más rápida para resolver problemas de optimización. Para ver lo que nos dice este teorema, vamos a desarrollar un ejemplo sencillo de Nicholson en el cual se supone que
y es igual a menos x al cuadrado más a por x. Dada esta función objetivo, para encontrar el valor óptimo de x, tenemos que plantear las condiciones de primer y segundo orden y resolverlas. La condición de primer orden requiere que la primera derivada de la función y con respecto a x sea igual a 0. Entonces, calculamos la primera derivada, que nos da igual a menos 2x más a, y la igualamos a 0. Si de esta ecuación despejamos x, x nos da igual a sobre 2. Ahora, para saber si este valor crítico es un óptimo, ya sea un máximo o un mínimo, tenemos que tomar la segunda derivada de la función con respecto a x, la cual nos da igual a menos 2, que es menor que 0. Y por lo tanto se cumplen las condiciones de primer y segundo orden para un máximo. Si reemplazamos x estrellita en la función objetivo original, se obtiene lo que se conoce como función de valor máximo o función objetivo indirecta, y estrellita, la cual nos da igual a menos a al cuadrado sobre 4 más a al cuadrado sobre 2. Esta es una función que depende directamente de a y que a su vez depende indirectamente de a través de x. Fíjense que para distintos valores de a se pueden obtener distintas funciones objetivos y cada una de ellas va a tener un valor óptimo de x distinto porque el valor óptimo de x depende de a. Por lo que la función objetivo indirecta es una envolvente del conjunto de funciones objetivos optimizadas generadas al variar el parámetro a. Si calculamos la primera derivada de la función de valor máximo con respecto a, se puede demostrar que ésta nos va a dar igual a sobre 2, que era el valor óptimo de x que ya habíamos encontrado. El teorema del envolvente afirma que el valor óptimo de x puede encontrarse diferenciando parcialmente la función objetivo con respecto al parámetro a, manteniendo constante x en su valor óptimo. Este teorema también es válido si y es una función que depende de dos variables, de x1 y de x2, que son las variables de elección, y de un parámetro a. Si tenemos una función objetivo con estas características, sabemos que las condiciones de primer orden para un óptimo requieren que las primeras derivadas parciales de la función con respecto a x1 y con respecto a x2 sean ambas iguales a 0. Entonces, si calculamos estas dos derivadas parciales y las igualamos a 0, vamos a tener dos ecuaciones de primer orden y si las resolvemos, vamos a encontrar los valores óptimos de x1 y de x2, los cuales dependen de a, suponiendo, por supuesto, que también se cumplen las condiciones de segundo orden. Ahora, si reemplazamos estas funciones en la función objetivo original, vamos a obtener una expresión en la cual el valor óptimo de y estrellita, depende de a tanto directa como indirectamente. Y estrellita es una función de valor máximo, también conocida como función objetivo indirecta. Es el valor de la función cuando los valores de x1 y de x2 son los que optimizan la función objetivo original. En este caso, a interviene la función de valor máximo en tres ocasiones. Directamente a través de la función f, e indirectamente a través de los valores óptimos de x1 y de x2. Entonces, la primera derivada de y estrellita con respecto a va a ser igual a la suma de estos tres efectos. Los efectos indirectos se expresan como un producto de dos derivadas y el efecto directo con una derivada parcial. Ahora, por las condiciones de primer orden, nosotros sabemos que las primeras derivadas parciales de la función objetivo con respecto a x1 y con respecto a x2 son iguales a 0,
con lo cual se nos elimina todo este término y obtenemos el resultado del teorema de la envolvente. El teorema del envolvente se puede generalizar para funciones que dependen de n variables y de un parámetro a. Como la explicación es bastante similar a la que vimos en la filmina anterior y ustedes la pueden deducir, voy a pasar a esta filmina más rápido. Esto no es más que la generalización del teorema que ya vimos. Bien, hasta ahora hemos discutido la optimización sin restricciones sobre las relaciones dadas entre los valores posibles de x. Todas las variables eran independientes entre sí en sentido de que la decisión tomada en relación con una variable no afectaba la selección de las variables resultantes. Pero en la mayoría de los problemas económicos no son factibles todos los valores de x. Si nosotros definimos a x como cantidad demandada o como cantidad ofrecida, sabemos que x tiene que ser mayor o igual que 0, porque las cantidades negativas no tienen sentido en economía. En los problemas económicos, el dominio de la función objetivo está restringido al conjunto de números reales no negativos. Gráficamente, el dominio está representado por el cuadrante no negativo del plano XY. Y en muchos problemas económicos, esta no es la única restricción que tenemos. Por ejemplo, cuando el consumidor maximiza su utilidad tratando de determinar la cantidad de bienes que finalmente va a consumir, no lo puede hacer sin restricciones. El consumidor maximiza su utilidad sujeto a su ingreso y dados los precios de los bienes. Una restricción establece una relación entre las variables de elección. Matemáticamente, lo que hace la restricción es reducir el dominio y con ello el rango de la función objetivo. Un método para resolver los problemas de optimización con restricciones es el método del multiplicador de Lagrange. Este método consiste en calcular los valores óptimos que maximicen o minimicen la función objetivo sujeto a una restricción. Una función objetivo es una especificación matemática de la relación entre las variables de elección y alguna variable cuyo valor se quiere maximizar o minimizar. Una restricción es una especificación matemática que representa la relación que deben cumplir las variables de elección. ¿Cuáles son los pasos de este método? El primer paso consiste en definir la función objetivo, aquella con la cual se persigue un propósito, maximizar o minimizar. En el segundo paso se intenta maximizar o minimizar la función objetivo y para ello se define la función lagrangiana, también conocida como función objetivo expandida. La simbolizamos con la letra L y es igual a la función objetivo más lambda por la restricción, donde lambda es el multiplicador de Lagrange que se introduce como una variable adicional para resolver problemas de optimización con restricciones. En el tercer paso se calculan los puntos críticos de la función de Lagrange, planteando y resolviendo las condiciones de primer orden. Y finalmente, en el cuarto paso, se determina si los puntos críticos encontrados maximizan o minimizan la función objetivo expandida, para lo cual se debe plantear y resolver las condiciones de segundo orden. En los problemas de optimización con restricciones hay un principio matemático de dualidad muy importante que dice que cualquier problema de maximización con restricciones tiene asociado un problema de minimización con restricciones. Por ejemplo, el consumidor maximiza su utilidad sujeto a su restricción presupuestaria, dual minimiza gastos sujeto a un determinado nivel de utilidad. La empresa minimiza costos sujeta a un nivel de producción, dual maximiza su producción sujeta a sus costos. Bien, ahora veamos cómo se desarrolla el método de Lagrange cuando tenemos funciones de dos variables.
Aquí tenemos el planteo formal del problema. El problema a resolver es maximizar o minimizar la función objetivo y, que depende de x1 y de x2, sujeto a una restricción que establece la relación que deben cumplir las x. Formulamos la expresión de la función de Lagrange, que es igual a la función objetivo más lambda por la restricción, y planteamos las condiciones de primer y de segundo orden. Las condiciones de primer orden requieren que las primeras derivadas parciales de la función lagrangiana con respecto a x1, a x2 y a lambda sean iguales a 0. Vamos con la primera derivada parcial. ¿Cómo cambia la función de Lagrange cuando solo cambia x1? Va a ser igual a cómo cambia la función objetivo cuando solo cambia x1 más lambda por cómo cambia la restricción cuando solo cambia x1. Y esto tiene que ser igual a 0. La segunda derivada parcial del lagrangiano con respecto a x2 es igual a cómo cambia la función objetivo cuando solo cambia x2 más lambda por cómo cambia la restricción cuando solo cambia x2, y esto tiene que ser igual a 0. Y finalmente, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a lambda es igual a la restricción, y esto tiene que ser igual a 0. De la primera y de la segunda ecuación podemos despejar lambda, con lo cual obtenemos esta expresión que nos dice que en el punto máximo o mínimo la proporción de f sub i con respecto a g sub i es la misma para todo x. El valor de lambda por lo general no se calcula, se utiliza principalmente para determinar los valores de x1 y de x2, aunque sí vamos a ver más adelante que en algunos modelos tiene una interpretación económica importante. Si nosotros resolvemos el sistema conformado por estas tres ecuaciones, obtendremos los valores críticos de x1 y de x2. Vamos con las condiciones de segundo orden. Para las condiciones de segundo orden tenemos que tomar el diferencial total de cada una de las ecuaciones de las condiciones de primer orden e igualarlas a 0. Para calcular el diferencial de la primera ecuación, que era igual a f1 más lambda por g1, recordemos que un diferencial total era una suma de los cambios aproximados de cada variable. Y aquí tenemos que tener en cuenta que f1, que es la primera derivada parcial de la función objetivo con respecto a x1, depende de x1 y de x2. Entonces, el diferencial total de f1 sería igual a cómo cambia f1 cuando solo cambia x1 por el cambio en x1, más cómo cambia f1 cuando solo cambia x2 por el cambio en x2. Esta sería una segunda derivada parcial directa y esta una segunda derivada parcial cruzada. Ahora, el diferencial total de este término de lambda por g1 se calcula de manera similar a la regla del producto. Entonces, nos quedaría g1 por el cambio en lambda más lambda por el cambio en g1. Y toda esta expresión debe ser igual a 0. El diferencial de la segunda ecuación, que era igual a f2 más lambda por g2, se calcula de manera similar y va a ser igual a cómo cambia f2 cuando solo cambia x1 por el cambio en x1, más cómo cambia f2 cuando solo cambia x2 por el cambio en x2, más g2 por el cambio en lambda y más lambda por el cambio en g2. Y todo esto debe ser igual a 0. Finalmente, el diferencial de la tercera ecuación, que era igual a la restricción, va a ser igual a cómo cambia la restricción cuando solo cambia x1 por el cambio en x1, más cómo cambia la restricción cuando solo cambia x2 por el cambio en x2 y la igualamos a 0. Ahora nosotros podemos reordenar estas tres expresiones. Dejamos del lado izquierdo
todos los términos que están multiplicando al cambio en x sub 1, al cambio en x sub 2 y al cambio en lambda, y pasamos para el otro lado el resto de los otros términos. Una vez que ya hemos reordenado estas tres ecuaciones de esta manera, podemos expresarlas en forma matricial, en donde el determinante conformado por las segundas derivadas parciales de la función objetivo y la orla compuesta por los coeficientes g sub 1 y g sub 2 que provienen de la restricción, se conoce como hessiano orlado, al cual vamos a simbolizar con la letra H y le vamos a poner una estrellita para diferenciarlo del hessiano que se obtiene para cuando tenemos problemas de optimización sin restricciones. El determinante del hessiano orlado por el vector de las incógnitas debe ser igual al vector de las soluciones. Ya definido el hessiano orlado, podemos plantear las condiciones de segundo orden. Las condiciones de segundo orden requieren que el hessiano orlado sea definido negativo para un máximo. Los menores principales orlados deben alternar de signo, comenzando con el signo negativo. Las condiciones de segundo orden requieren que el hessiano orlado sea definido positivo para un mínimo. Los menores principales orlados no deben alternar de signo, son todos negativos. Para los problemas de optimización con restricciones, los menores principales se conforman de manera diferente a lo que vimos antes porque todos deben ser orlados. Para funciones de dos variables tendremos dos menores principales. Para el primer menor principal tenemos que eliminar la segunda columna y la segunda fila del determinante del hessiano orlado. Entonces, el primer menor principal orlado va a estar conformado por la segunda derivada parcial directa de la función objetivo con respecto a x sub 1 y por una orla compuesta por el coeficiente g sub 1 que proviene de la restricción. Si resolvemos este determinante, tenemos f sub 1, 1 por 0, que es 0, menos g sub 1 por g sub 1, eso es, menos g sub 1 al cuadrado, que es menor que 0. Y el segundo menor principal va a ser igual al determinante del hessiano orlado. Las condiciones de segundo orden para un máximo requieren que el hessiano orlado sea definido negativo. Los menores principales deben alternar de signo, comenzando con el signo negativo. El primer menor principal es negativo y el segundo menor principal es positivo. Las condiciones de segundo orden para un mínimo requieren que el hessiano orlado sea definido positivo. Los menores principales no deben alternar de signo, son todos negativos. El primer menor principal es negativo y el segundo menor principal también es negativo. ¿Qué pasa si tenemos un problema de optimización con restricciones con funciones de tres variables? Las condiciones de primer orden requieren que las derivadas parciales de la función de Lagrange con respecto a x sub 1, a x sub 2, a x sub 3 y el multiplicador de Lagrange sean iguales a 0. Para las condiciones de segundo orden, el determinante del hessiano orlado va a ser el determinante de una matriz 4×4 y tendremos tres menores principales orlados. El primer menor principal se conforma eliminando la segunda columna, la tercera columna, la segunda fila y la tercera fila, por lo que va a estar compuesto por la segunda derivada parcial directa de la función objetivo con respecto a x sub 1 y por una orla compuesta por el coeficiente g sub 1 que proviene de la restricción. Y se puede comprobar que este menor principal es menor que 0. Para el segundo menor principal tenemos que eliminar la tercera columna y la tercera fila. Y nos queda conformado por las segundas derivadas parciales directas y cruzadas de la función objetivo con respecto a x sub 1 y x sub 2 y por una orla compuesta por los coeficientes g sub 1 y g sub 2 que provienen de la restricción. Finalmente, el tercer menor principal va a ser igual al determinante del hessiano orlado.
Las condiciones de segundo orden para un máximo requieren que el hessiano orlado sea definido negativo. Los menores principales deben alternar de signo comenzando con el signo negativo. El primer menor principal es negativo, el segundo es positivo y el tercero es negativo. Las condiciones de segundo orden para un mínimo requieren que el hessiano orlado sea definido positivo. Los menores principales no deben alternar de signo, son todos negativos. El primer menor principal es negativo, el segundo es negativo y el tercero también es negativo. Ahora veamos la generalización del método de Lagrange para funciones de n variables. Aquí tenemos el planteo del problema y las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden requieren que todas las derivadas parciales de la función lagrangiana con respecto a cada una de las x y con respecto al multiplicador de Lagrange sean iguales a 0, con lo cual se nos conforma un sistema de n más 1 ecuaciones y resolviendo este sistema encontramos los valores críticos de x sub 1, de x sub 2 hasta x sub n. Para las condiciones de segundo orden vamos a tener que el determinante del hessiano orlado va a ser el determinante de una matriz de n más 1 por n más 1 y vamos a tener n menores principales orlados. Las condiciones de segundo orden para un máximo requieren que el hessiano orlado sea definido negativo. Los menores principales deben alternar de signo comenzando con el signo negativo. El primer menor principal es negativo, el segundo es positivo, el tercero es negativo, etc. Podemos generalizar esta condición diciendo que menos 1 elevado a la n por el menor principal orlado n debe ser mayor que 0, ya que si n es un número impar, esto será negativo, por lo que el menor principal orlado deberá ser negativo para que esto sea mayor que 0. Mientras que si n es un número par, esto se nos hace positivo, por lo que el menor principal orlado deberá ser positivo para que esto sea mayor que 0. Las condiciones de segundo orden para un mínimo requieren que el hessiano orlado sea definido positivo. Los menores principales no deben alternar de signo, son todos negativos. El primer menor principal es negativo, el segundo es negativo, el tercero es negativo y así hasta el menor principal n, que también debe ser negativo. Para ir terminando con este video, ahora veamos el teorema de la envolvente con restricciones para funciones de dos variables y un parámetro a. A puede ser un parámetro o un parámetro vector. Por ejemplo, en la teoría del consumidor podrían ser los precios de los bienes, el ingreso del consumidor o un determinado nivel de utilidad que el consumidor desea alcanzar. Si el problema a resolver es el de maximizar o minimizar una función objetivo que depende de dos variables, de x sub 1, de x sub 2, y de un parámetro a sujeto a una restricción que establece una relación entre las x y que también depende del parámetro a, ya sabemos que una forma de resolver este problema es trabajando con el método de Lagrange. Entonces, definimos la función lagrangiana y planteamos las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden requieren que las primeras derivadas parciales de la función objetivo expandida con respecto a x sub 1, a x sub 2 y a lambda sean iguales a 0, con lo cual se nos conforma un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que si lo resolvemos nos va a permitir encontrar los valores óptimos de x sub 1 y de x sub 2 que dependen del parámetro a. Por supuesto que para que estos sean valores óptimos, tenemos que suponer que se cumplen las condiciones de segundo orden. Si reemplazamos los valores óptimos de x1 y de x2 en la función objetivo, obtendremos la función objetivo indirecta y estrellita. Ahora, si tomamos la derivada de y estrellita con respecto a, esta nos va a dar igual a cómo cambia la función objetivo cuando solo cambia x sub 1, por cómo cambia x sub 1 cuando cambia a, más
cómo cambia la función objetivo cuando solo cambia x sub 2 por cómo cambia x sub 2 cuando cambia a, más cómo cambia la función objetivo cuando cambia a. A esta ecuación le vamos a poner el número 1. Por otro lado, podemos reemplazar los valores óptimos de x1 y de x2 en la restricción y calcular la derivada de esta expresión con respecto a a. Una vez que llegamos a esta expresión, multiplicamos ambos lados de la misma por lambda, con lo cual obtenemos la ecuación 2. Como esta expresión es igual a 0, podemos sumarla a 1 sin ningún problema. Fíjense que aquí nos aparece la derivada de x1 estrellita con respecto a a dos veces y la derivada de x2 estrellita con respecto a a también la tenemos dos veces, por lo que podemos sacar factores comunes para reducir un poco más esta expresión. Entonces, sacando factores comunes, llegamos a esta expresión y fíjense que aquí nos queda este término que era la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a x sub 1. Y este término era la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a x sub 2. Como estos dos términos deben ser iguales a 0 por las condiciones de primer orden, aquí se nos elimina toda esta parte y obtenemos que la derivada de la función objetiva indirecta con respecto a a es igual a este término, que no es más que la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a a cuando se mantienen constantes x1 y x2. Y con esto obtenemos el resultado del teorema de la envolvente en el marco de referencia de la optimización restringida. Bueno chicos, hasta aquí llegamos con este video. Ustedes pueden seguir avanzando con el trabajo práctico 1, con los ejercicios 7 y 8. En el próximo video terminaremos con la parte teórica del repaso matemático. Cuídense mucho y hasta pronto.